Hoy vamos a comenzar a contarles una historia de este propio blog que yo narré en la Feria del Libro en el año 2011 en Altagracia, pero en ese momento todavía estaban muy en auge los blogs antes de esta nueva cultura de la imagen y las pocas palabras y el no leer. En ese momento se leía y los blogs eran una alternativa más de adentrarse en conversaciones virtuales sostenidas desde la idea de un texto. Eh, en ese momento, para la Feria de Altagracia, le pareció novedoso presentar un blog y eligieron el mío porque ese mismo año había sido nominado como el mejor blog en español por la Deutsche Welle. Para mí fue un privilegio, seguramente, que tuvieran en cuenta un emprendimiento tan modesto, pero al mismo tiempo tan caro a mis sentimientos y con algún reconocimiento dentro y fuera del país. Por eso agradecí en ese momento el haber estado, haber sido invitada y también la posibilidad de dar a conocer algo que por ese momento todavía no era de conocimiento masivo en ciudades como Altagracia, por ejemplo. Les conté entonces la historia. Mi blog comenzó de una manera bastante bizarra. Originalmente, ya como 2 o 3 años antes de la preparación de mi blog, mi hijo menor, conocido como el Pulpo Paz en las redes, todavía hoy tiene su propio canal de YouTube y tiene numerosos trabajos en los medios. En ese momento él tenía un blog que se llamaba Atención Viandante, un blog de humor con muchísimas visitas, muy exitoso, que le valió muchos reconocimientos también. Y, por ejemplo, uno de esos reconocimientos fue, como pueden ver acá, que nos presentaron en algún momento, pues yo ya en ese momento ya tenía mi blog, acá muestro uno de los tantos logros de Atención Viandante, pero yo ya tenía mi blog. Esta historia que les cuento es antes de que yo comenzara a tener mi blog. Yo era asidua visitante, por supuesto, del blog de Atención Viandante de mi hijo. Y hacía ahí numerosos comentarios, eh, también con humor, como el que presento acá, que eran comentarios a determinadas entradas, a determinados posts que hacía mi hijo. Entonces él escribía y entre las muchísimas personas que entrábamos a comentar, yo era una con el nombre Graciela Leo y hacía comentarios, por supuesto, con la intención de tener algo de humor. Ahí se los dejo, si ustedes después quieren demorar un ratito en la pantalla, lo pueden mirar y leer en comentarios amables y jocosos. Entonces mi hijo dijo, vos tenés muchas ganas de escribir, te tomás el tiempo de participar en mi blog, pero aparte tenés una chispa como para tener tu propio blog. Y entonces inició para mí un blog, que es el otro blog que hoy todavía tengo, que se llama Y si hubiera una vez, que es un blog misceláneo, con humor, con literatura, con anécdotas, con reflexiones, un blog bastante ecléctico. En su momento él generó el template, es decir, el fondo, los dibujos, la organización, como una pizarra vacía, y yo empecé a escribir ahí. Esto fue en el año 2007. Cuando él vio de qué manera yo, primero me hacía bromas de a ver cuánto tiempo duraba con esa idea de ser bloguera, pero yo seguí adelante y 2 años más tarde empezó a insistir en que yo debería tener también un blog profesional. Y yo me resistí muchísimo, porque tanto él como su señora Dayana me decían, vas a tener un nicho de lectores, va a haber gente que se interese. Yo decía, ¿quién le puede llegar a interesar la geología? ¿Qué puedo llegar a hacer con un blog? ¿Quién lo va a entrar a leer?
Ellos insistieron tanto que tomaron algunas fotos mías, como esta que ven acá, y armaron otro template con, lo único que me pidieron fue qué nombre le pondría, y bueno, lo primero que se me ocurrió fue decirle locos por la geología. Epígrafe aquí es de Dayana, a ella se le ocurre agregar esto, mi nuera, el blog más cuerdo de Graciela Argüello, y me armaron todas las pestañas y las dejaron vacías, yo tenía que comenzar a llenar. Esto fue el 9 de junio de 2009, es decir, el Día del Geólogo, razón por la cual comencé el blog precisamente explicando cuál era el motivo de que el 9 de junio fuera el Día del Geólogo. Ese es el primer post que aparece en mi blog. A lo largo del tiempo fui generando numerosísimas categorías. Todas estas que ven aquí son las categorías que hoy todavía tiene el blog, y hay algunas más que fui agregando después, como anécdotas geológicas, blogueando, que es cuando me refiero a cosas del propio blog o de otros blogs, eh, bolsa de trabajo. eh, Después tenemos, bueno, no quiero leerlos todos, pero cosas como geología para niños, geología en el cine, geología y mitos, geología y religiones, geología y mitología, eh, reflexiones varias, paleontología, por supuesto, geología para todos, hasta juegos y entretenimientos geológicos. Es decir, si ustedes ven, es un listado bastante completo. Gemología, que es uno de las categorías que más ha interesado, y ahí voy poniendo los posts sobre el tema ecología también. Es decir, hay una gran variedad de información que si ustedes entran en el blog pueden verla aquí al costado, qué clase de información pueden llegar a obtener. Y le di una estructura que todavía conserva desde el año 2009, que es los lunes se va un texto propio, que puede ser de divulgación, puede ser de docencia o pueden ser los resultados de mis propias investigaciones publicados o no. En muchos casos son publicados en journals extranjeros, hay algunos capítulos de libros, también en el extranjero y aquí. Hay este, resúmenes de conferencias, es decir, bastante información que, repito, puede ser para el público en general o, en el caso de estos resultados de mis propias investigaciones, para colegas y para especialistas. Los miércoles subo gacetillas como información de cursos, eventos, congresos, eh, reuniones, jornadas, ateneos. eh, las becas, por ejemplo, y los concursos de llamados de trabajo van en cualquier día, porque lo importante es ser uno de los primeros en informarse. Entonces ahí, sea el día que sea, suben. En cuanto recibo la información, yo la subo. Los viernes comienzo el fin de semana con con posts más distendidos, que tienen la intención precisamente de iniciar un fin de semana con una sonrisa. Entonces son de humor, el humor puede ser mío o puede ser de gacetillas o de viñetas que encontré en la red, o de alguna revista que yo escaneo después porque me gustó el mensaje. Tiene algunas secciones fijas que son todas de mi autoría, como por ejemplo el diccionario geohumorlógico, donde hago definiciones totalmente disidentes y absurdas de las palabras que sí existen en geología. Luego tengo otra sección fija que aparece cada tanto, o sea, fija en el sentido de que siempre tiene la misma estructura, pero no aparecen fechas fijas. Que se comenta qué, y ahí hay algún comentario relativo a la geología, con humor, eh, comparaciones geológicas, esas son eh, secciones que se van reiterando. También aquí hay juegos, como un ahorcado geológico, un crucigrama geológico o, o una sopa de letras geológica. Entonces esto los viernes es como para entretenerse sin dejar de informarse y de aprender también geología. El 23 de febrero de 2011 yo subí este post con relación al
gran sismo que hubo de magnitud superior a 9 en Chile. Y lo señalo ahora porque marcó un hito muy grande en la historia de mi blog. En un primer momento, cuando fue el sismo, mi hijo enseguida me llamó y me dijo, tenés que hacer un post al respecto. Y le digo, pero la red está plagada de informaciones sobre este sismo. No, pero dale una vuelta de tuerca. Entonces le encontré la vuelta dándole las explicaciones, alguna referencia a lo que podía esperarse después, pero explicaciones bien claras para la gente lega en el tema, y me dio una gran satisfacción porque comencé a recibir comentarios. Creo que es el post que tiene más comentarios, tiene arriba de 400 comentarios, si mal no recuerdo, y creo que son más. Eh, Casi todos de la gente de Chile, la gente que estaba muy afectada, muy asustada, que no comprendía qué le estaba pasando. Cuando entró en mi blog, encontró una explicación lógica, moderada, sin alarmas, sin gritos estentóreos, eh, y también con una mirada hacia lo que podía llegar a ocurrir. Y me hicieron muchísimas preguntas, yo les respondí una por una. O sea, todo el que entraba a mi blog con una pregunta encontraba una respuesta. Eso significó una mirada muy cariñosa de la gente. Muchos de ellos me decían que a partir de lo que habían leído en el blog se habían sentido más confortados, más seguros de lo que podía llegar a pasar, entendían el fenómeno, eh, se sentían contenidos, esa era la palabra, inclusive porque las informaciones oficiales en Chile eran un poco eh, contradictorias, insuficientes. Es verdad, estaban ante una emergencia muy grande y la información no era, o sea, la información del fenómeno geológico, la información científica no era una prioridad, era más importante las informaciones de dónde acudir, cosas por el estilo. Entonces, ellos estaban como huérfanos de esa información y encontraron mi blog y se ve que cundió la información y se llenó de visitas, y conseguí allí lectores muy fieles durante mucho tiempo que me mandaron información, me mandaban fotos, fueron muy agradecidos y muy cariñosos conmigo. Por eso recuerdo muy especialmente este, este post, que además le dio un pico de audiencia, digamos, de un pico de visitas, hasta tal extremo que después redundó en algunos reconocimientos. Bueno, acá por ejemplo hay algunos ejemplos de las respuestas y las preguntas. O sea, he puesto alguna aleatoria. Repito esto cuando ustedes lo vean en el blog, pueden detenerse, volver a pasar el video, detenerse y leer todo lo que quieran de lo que está aquí presentado. Pero bueno, simplemente muestro un pequeño ejemplo de... eh, en este momento había recién 278 respuestas, después siguieron llegando y a veces años después seguían. Acá tengo una situación del blog actualizada a julio de 2011. Esto por supuesto ya tantos años después está totalmente desactualizado. Pero acá ven ustedes el pico de visitas que significó. Estas son las visitas reiteradas, estas son las visitas únicas o por primera vez. Y estas son las visitas, perdón, estas son las visitas únicas y estas son las de la primera visita. Este fue el año, que es nada más fueron 6 meses, porque junio, cuando comencé en junio, entonces son solo 6 meses. El crecimiento que fue bastante interesante, con el número de visitas que había recibido ya en el año siguiente, había recibido más de 170.000 visitas. En el 2011, hasta julio apenas, ya tenía más de 200.000 visitas. Entonces era un crecimiento muy notable en un blog tan de nicho, porque no a todo el mundo le interesa la geología. No es tan difícil encontrar estos números en blogs de deportes o en blogs de noticias o en blogs de espectáculo o en blogs de prensa amarilla, pero en un blog científico
o de divulgación científica, en realidad son las dos cosas, porque hay papers científicos y hay también divulgación. Entonces, en un blog con esa orientación no es tan fácil conseguir semejante cantidad de visitas. Esto fue una gran satisfacción. Eh, bueno, esto muestra, por ejemplo, también una situación que ya está totalmente desactualizada. En ese momento tenía apenas 373 posts. Hoy ya llevo, no sé si son 3000, no sé, la verdad es que no lo recuerdo en este momento, pero son muchísimos más. Y fíjense, en ese momento tenía 1600 comentarios, que en 300 posts es una respuesta interesante. Bueno, esto, repito, ha quedado totalmente desactualizado, pero es lo que yo presenté en ese momento en la Feria del Libro. Estoy usando el mismo PowerPoint. Eh, bueno, acá por ejemplo les muestro que también hay videos, ¿sí? Este es un video con un comentario mío, este video era de Guillermo Paz. En ese momento yo todavía no hacía demasiados videos propios, porque todavía no estaba muy canchera con el uso. Pero bueno, había otros videos que eran, por ejemplo, cosas filmadas en los viajes a los museos y visitas a museos que hacía mi hijo. Entonces yo le colocaba los subtítulos, simplemente eso, porque estaban en inglés, y lo subía al blog. En ese momento fue cuando empecé a subir videos. Hoy hay post entonces con esa base, mmm, que es lo que les acabo de explicar, pero también hay otros logros, como, bueno, 297 lectores por FitBurner, también es desactualizado, tiene mucho más seguidores que en ese momento. Y estas son algunas de las entrevistas que recibí, que después se multiplicaron muchísimos más, pero tenía entrevistas en televisión, en radio, tenía, entonces vienen acá, donde anda la flechita, entrevistas en televisión, uy, uy, a ver, en radio, volvamos atrás porque toqué algo que no debía, entrevistas en televisión, en radio, en diarios, en revistas inclusive, de Argentina y del extranjero. Hace un par de años todavía estaba recibiendo entrevistas de, qué sé yo, de Madrid, de Venezuela, bueno, cosas que todavía acá no están, que ya debería sumar, esto está actualizado en el blog, pero no acá en el Power. Eh, Hubo también podcasts. Esto, repito, es un podcast de 2011. Después de ese hubo otros, también en España, no recuerdo otros lugares. Insisto, todo eso está totalmente actualizado en el blog, pero estoy usando un Power que usé hace muchos años. Y aquí este fue uno de los, creo yo, el más importante de los logros, la satisfacción más grande que me dio mi blog, que fue cuando también en 2011 fue nominado como el mejor blog en habla hispana en los premios Best of Blogs, Bobs, de la Deutsche Welle de Alemania. En ese momento se habían nominado eh, para distintas categorías, porque había según los idiomas, según los temas, según distintas características, había distintas categorías. Y en la categoría Mejor Blog de Habla Hispana había 10 nominados que después se pusieron a disposición de la gente para que la gente los votara. Eh, Según la votación de la gente, resultó en primer lugar un blog de Chile, si mal no recuerdo, que era un blog periodístico. En segundo lugar, un blog de humor con viñetas, o sea, dibujos animados, digamos, no dibujos animados, sino cómics. Eh, no recuerdo, creo que era de España, pero no estoy del todo segura. Y en tercer lugar quedó, por la votación de la gente, mi blog, que fue también una gran sorpresa porque no se esperaba, insisto, que un blog de divulgación científica y de ciencia fuera votado por la gente. Y sin embargo quedó en tercer lugar, según la votación de la gente. Ahora les muestro este presente que me llegó, y ahí está contado
em, contado en el propio blog. Este es el post del blog. Pero esto que ven acá es un regalo que me llegó desde Chile, precisamente en agradecimiento por la contención que en su momento recibieron las personas que estaban afectadas por ese sismo tan terrible. Entonces, como ustedes ven, acá dice, hace un par de semanas alguien que leyó este blog y se contactó por mail para hacer algunas consultas tuvo el generoso gesto de enviarme un regalo floral a la oficina, lo cual obviamente, etc. Porque en realidad esta persona me hizo también consultas profesionales. Entonces, bueno, estando a tanta distancia, y como yo lo había hecho como un gesto de onda, sin honorarios, nada por el estilo, entonces me envió este regalo floral. Esto que ven acá, que yo he usado como pantalla de fondo, o fondo de pantalla, es también un obsequio que recibí, una foto que me mandaron por mail, una de las personas de Chile que se habían sentido contenidas por mí. Entonces me envió una colección de fotos de su casa, o sea, de alguna manera como haciéndome participar de su vida cotidiana y haciéndome también el regalo de un paisaje hermoso que yo utilicé mucho como fondos de pantalla y que ahora utilicé como fondo para este Power porque me pareció muy pertinente. Ahora, con relación a la historia de hoy, un antecedente, es lo que mi nuera Dayana llama la abuelita de Locos por la Geología, es la revista Contacto Geológico, que fue una iniciativa cuando yo era parte de la comisión directiva de la Asociación Geológica de Córdoba. Me pareció que debíamos tener una pequeña revistita, que no tenía más de 8 páginas, una cosa así, que nos pusiera en contacto y que entre los geólogos, entre los profesionales, con información, con alguna nota de color, con algo de humor, que esa era la página mía, con una editorial que siempre estaba también a mi cargo, y en el que realmente yo era factotum, porque éramos 3 personas las que nos pusimos la carga al hombro. Una persona era Alicia Kirschbaum y la otra persona que nos dio alguna mano fue Ángel Eduardo Massa, con Z, que después fue gobernador de La Rioja, que en ese momento era un geólogo más, y nos dio también alguna mano. Pero en general todo lo armábamos entre Alice y yo, inclusive bueno, gran parte del contenido lo escribía yo. Después hacía la corrección de todos los contenidos que no eran míos. Corrección me refiero a ortográfica, sintaxis, comas, puntuación, etcétera, porque siempre he sido muy exigente en ese punto. Eh, También el, el armado, en ese momento no era tanto el armado virtual, no íbamos con un pendrive armado, sino que lo armábamos sobre papel, cortábamos, pegábamos, distribuíamos y lo llevábamos a la editorial, a la imprenta, quiero decir. Después, cuando nos entregaban el material, lo teníamos que ensamblar porque nos lo entregaban las hojas sueltas, los doblábamos, los abrochábamos, los cerrábamos y le poníamos cada uno de las etiquetas con las direcciones porque eran enviadas por envío postal. Y por supuesto, todo esto no salía de las cuotas societarias, sino que vendíamos espacios en la propia revista a las empresas mineras, a las perforadoras, los que vendían materiales para geología o minería. Y eso también significaba que andábamos caminando por la ciudad buscando eh, anunciantes. Inclusive por ahí teníamos alguna casa de venta de regalos, creo que tuvimos alguna vez. Tuvimos también una casa que fabricaba, hacía casas prefabricadas. Y bueno, caminábamos y caminábamos buscando anunciantes, escribiendo, ensamblando. Esto fue una
una locura, una iniciativa que duró no mucho, porque fue en 1982 y duró 2 o 3 años con entregas más o menos mensuales. Creo que fueron 8 entregas, pero no eran mensuales. Eh, y después realmente no alcanzó porque empezamos a sufrir la inflación y ya no nos alcanzaban los medios para seguir, pero fue una linda iniciativa y hubo numerosos ejemplares. También algunos de los artículos y la página de humor después la recuperé para subirla en la, en el propio blog. Bueno, después les cuento que este es mi otro blog, por si quieren visitarlo también. Y este era el momento en el que les contaba cómo durante las entrevistas para dar a conocer la nominación en la Deutsche Welle, en donde pedíamos que nos ayudaran a votar, votando a posicionarnos. Una de las entrevistas que me hicieron en La Voz del Interior fue esta: ¿qué otras cosas hace? Tengo un blog literario, escribo y he ganado premios, estudio idiomas, danzas y hago proteccionismo animal. Y me dijeron algo que me pareció muy gracioso y que por eso lo rescato en este momento, que es: más que por la geología, está loca por la vida. Y es verdad, todavía hoy, con muchísimos años más encima, sigo haciendo todas esas mismas cosas y algunas más, y, y la verdad es que disfruto cada momento. Y ahora así terminaba en su momento la presentación en la Feria del Libro. ¿Alguna pregunta, algún tema que les interese en particular? Y lo he dejado en este Power porque rescato una pregunta que me hicieron. Me hicieron muchísimas preguntas, pero una que yo no había tenido en cuenta fue: ¿se gana algún dinero con un blog? Y bueno, yo les contesté que existe la alternativa, y se los cuento también a ustedes, que existe la alternativa de monetizar o no un blog. Por ejemplo, yo el blog de Si Hubiera, que tiene muchas menos visitas, entonces no está suficientemente posicionado, no lo tengo monetizado, pero sí a Loco por la Geología. Y cuando hablo de que está monetizado, me refiero a que el propio Google, una vez que a uno lo posiciona en un cierto lugar, comienza a colocar anuncios relacionados al tema que está en cada post. Y según el resultado de clics que se hagan en esos anuncios, el blog recibe una regalía. Y también existe la posibilidad de contratar directamente algún post con un contenido que por supuesto escribo yo no acepto otro autor porque el mío es un blog de autor, pero sí me pueden indicar un contenido que les interese en particular para que en él pueda haber a lo mejor un link a una página de alguna empresa. Eso también es un modo de monetizar el blog. Y también hay posibilidades de contratar anuncios directos que suban en el template del blog por un tiempo determinado. Es decir, la pregunta que la gente hizo, o la que me llamó más la atención porque yo no lo había tenido en cuenta durante la charla, fue esa. Y por eso ahora se los cuento. Bueno, entonces hoy acá también les agradezco la paciencia y la atención.